No imaginas lo que puede suceder. No imaginas lo que puede suceder cuando un simple gesto de bondad encuentra el corazón correcto. La empleada de limpieza María no sabía que ese vaso de agua cambiaría su vida para siempre. El mendigo sucio y harapiento que estaba en la puerta del edificio comercial más lujoso de la ciudad parecía solo uno más entre tantos. Pero cuando él apareció en la fiesta de gala de la empresa, todos quedaron en estado de shock. Lo que pasó esa noche reveló una verdad que nadie esperaba y transformó para siempre la vida de una mujer sencilla, que solo siguió los impulsos de su corazón generoso. Esta es una historia que te hará reflexionar sobre el poder transformador de la compasión y cómo un acto de amor puede cambiar destinos de maneras que jamás imaginaríamos. Antes de comenzar esta emocionante historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos en estas historias que tocan el alma. El edificio Millennium Tower se alzaba como un gigante de vidrio y acero en el corazón financiero de la ciudad. 40 pisos de oficinas donde circulaban millones de pesos diariamente, donde se cerraban negocios multimillonarios y donde la élite empresarial del país tenía sus despachos más importantes. Era martes, 6 de la mañana, y María Concepción ya estaba allí, con su carrito de limpieza, uniforme azul desteñido que había visto mejores días, y los cabellos grises recogidos en un moño sencillo que reflejaba su personalidad humilde. A los 52 años, conocía cada rincón de ese edificio mejor que su propia casa. Cada oficina, cada pasillo, cada mancha que requería atención especial. María había trabajado en ese lugar durante 15 años consecutivos. Había visto empresarios llegar como jóvenes ambiciosos y convertirse en magnates poderosos. Había limpiado las oficinas donde se tomaban decisiones que afectaban a miles de empleados. Había sido testigo silenciosa de celebraciones, crisis, despidos y ascensos. Pero para la mayoría de las personas que transitaban por esos pasillos elegantes, ella era prácticamente invisible. Una sombra que aparecía temprano y se iba tarde, manteniendo todo impecable para que otros pudieran brillar. Mientras fregaba el piso de mármol importado del lobby principal, sus ojos se desviaron hacia la entrada principal del edificio. Allí estaba él nuevamente. Un hombre de aproximadamente 60 años, barba completamente desgreñada y enmarañada, ropas que alguna vez fueron de buena calidad, pero ahora estaban rotas, sucias y malolientes. Sus pies descalzos estaban no solo heridos e hinchados, sino también sangrantes en algunos lugares, evidencia de días caminando por las calles ásperas de la ciudad. Se apoyaba contra la pared de vidrio templado, claramente exhausto, deshidratado y con una expresión de desesperanza que partía el corazón. Los guardias de seguridad ya lo habían expulsado 3 veces esa semana, siempre con la misma rutina. Se acercaban con autoridad, le gritaban que se fuera, a veces incluso lo empujaban levemente para que entendiera que no era bienvenido en ese lugar de lujo y prosperidad. Pero él siempre regresaba, como si algo lo atrajera específicamente a ese edificio, como si estuviera buscando algo o a alguien en particular. María dejó de fregar por completo y observó con más atención. El hombre llevaba la mano temblorosa a la garganta repetidamente, tragando saliva con evidente dificultad. Sus labios estaban no solo agrietados por la deshidratación, sino también con pequeñas heridas que indicaban que llevaba días, tal vez semanas, sin acceso regular a agua potable. Sus ojos, aunque cansados, tenían una profundidad extraña, como si hubieran visto mucho mundo, como si guardaran secretos importantes. Miró alrededor del lobby lujoso. Los ejecutivos pasaban apurados hacia los ascensores, vestidos con trajes que costaban más que el salario mensual de María, hablando por teléfonos celulares de última generación sobre inversiones, fusiones y adquisiciones. Todos desviaban la mirada con asco cuando veían al mendigo. Algunos incluso se cambiaban de acera para no pasar cerca de él. Los guardias de seguridad conversaban distraídos cerca de la recepción, más preocupados por revisar sus teléfonos que por mostrar compasión humana. Nadie, absolutamente nadie, veía la necesidad desesperante de ese ser humano que sufría a pocos metros de distancia de tanta opulencia. Su corazón se apretó con una mezcla de tristeza e indignación. María recordó vívidamente las palabras que su abuela, una mujer sabia y profundamente religiosa, siempre repetía cuando ella era pequeña. «Hija mía, cuando le des agua a quien tiene sed,
Cuando le des comida a quien tiene hambre, cuando le des refugio a quien no tiene hogar, le estás dando todo eso al mismo Jesús. Él se disfraza de los más necesitados para probar nuestros corazones y ver si realmente hemos aprendido a amar. Esas palabras habían guiado toda su vida. Habían sido su brújula moral en momentos difíciles. Respiró profundo, sintiendo como si una fuerza superior le estuviera empujando a actuar. Soltó el trapeador en el balde con agua jabonosa y caminó con determinación hasta la pequeña cocina de los empleados de limpieza. Un espacio modesto pero funcional, donde guardaban sus pertenencias y podían tomar un descanso ocasional. Abrió el pequeño refrigerador, sacó una botella de agua fría que había traído de casa para su propio consumo y luego buscó el vaso plástico más limpio que pudo encontrar. Lo llenó completamente con el agua fría y sin pensarlo dos veces, sin calcular las posibles consecuencias de su acción, se dirigió con paso firme hacia la entrada del edificio. «Con permiso, señor», dijo suavemente, acercándose al mendigo con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro cansado. Él levantó los ojos lentamente, sorprendido de que alguien se dirigiera a él con respeto y amabilidad. Eran ojos azules, profundos como el océano, que contrastaban de manera casi sobrenatural con su apariencia completamente deteriorada. Había algo en esa mirada que la hizo sentir que estaba frente a alguien especial, aunque no podía explicar exactamente qué era. «¿Tiene sed, señor? Le traje un poco de agua fresca. Hace mucho calor hoy». El hombre la miró por un largo momento, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo, como si fuera la primera vez en mucho tiempo que alguien lo trataba como un ser humano digno de respeto y consideración. Sus manos, temblorosas por la debilidad y la emoción, recibieron el vaso con una reverencia casi religiosa. «Gracias», murmuró con voz ronca y quebrada por la emoción. «Que Dios la bendiga abundantemente, señora. Usted tiene un corazón que refleja la luz divina». María sonrió con la calidez que la caracterizaba. «Quédese tranquilo, señor. Si necesita algo más, cualquier cosa, estaría aquí limpiando hasta las 3 de la tarde. No dude en pedírmelo». En ese momento, uno de los guardias de seguridad, un hombre corpulento de unos 40 años con una actitud autoritaria que había desarrollado después de años trabajando en edificios corporativos, se acercó con cara seria y expresión de desaprobación total. «María, ya te hemos dicho que no puedes estar dándoles cosas a estos vagabundos. Van a querer volver siempre, van a traer a sus amigos, y al final vamos a tener una invasión de indigentes en la puerta del edificio más exclusivo de la ciudad. Hay reglas que cumplir». «Solo tenía sed, don Carlos», respondió ella manteniendo la voz calmada pero firme en sus convicciones. «Es un ser humano como usted y como yo. No cuesta nada ser compasivos. Además, ¿qué daño puede hacer darle un vaso de agua a alguien que está deshidratado?» El guardia bufó con desdén y se alejó, murmurando algo entre dientes sobre empleadas que no entienden las reglas de la empresa y problemas que se crean por ser demasiado buenos. María volvió a su trabajo, pero de vez en cuando dirigía la mirada hacia el hombre, que bebía el agua lentamente, saboreando cada gota como si fuera el líquido más precioso y sagrado del mundo entero. Cuando terminó completamente el vaso, él se levantó con evidente dificultad, sus piernas temblando por la debilidad, y caminó lentamente hasta donde estaba María, que había reanudado su labor de limpieza, pero mantenía una sonrisa amable en el rostro. «Muchas gracias, doña María», dijo, leyendo cuidadosamente el nombre bordado en su uniforme de trabajo. «Usted tiene un corazón de oro puro. Algún día, cuando menos lo espere, voy a encontrar la manera de retribuir esta bondad que me ha mostrado. Se lo prometo, por todo lo sagrado». Ella sonrió con humildad, pensando que eran simplemente palabras de gratitud de una persona agradecida, sin imaginar que esas palabras tenían un peso y un significado mucho más profundo de lo que podía imaginar. «No necesita retribuir nada, señor. Solo cuídese mucho, protéjase del frío por las noches y que Dios lo bendiga siempre». El mendigo asintió con una solemnidad extraña, como si estuviera haciendo una promesa sagrada, y se alejó lentamente por la avenida, perdiéndose entre la multitud de peatones que caminaban apresuradamente hacia sus trabajos y responsabilidades diarias. María volvió a su trabajo rutinario, sin imaginar ni por un segundo que ese encuentro aparentemente sencillo y cotidiano estaba a punto de cambiar su vida de una forma tan radical y extraordinaria
que jamás podría haberlo imaginado ni en sus sueños más fantásticos. Los días siguientes transcurrieron con la normalidad habitual. María continuó su rutina de siempre. Llegaba religiosamente a las 6 de la mañana, limpiaba meticulosamente todos los pisos asignados, organizaba las salas de reuniones, vaciaba los cestos de basura, pulía los vidrios y volvía a su modesta casa en un barrio popular al final de cada tarde, cansada pero satisfecha de haber cumplido con su trabajo honestamente. El mendigo misterioso no apareció más por los alrededores del edificio, y ella llegó a preocuparse genuinamente, preguntándose si estaría bien, si habría encontrado refugio, si tendría acceso a comida y agua, si alguien más le habría mostrado compasión. El viernes por la mañana, un murmullo diferente y emocionado se apoderó de todo el edificio. Carteles elegantes, impresos en papel de alta calidad con diseños sofisticados, fueron colocados estratégicamente en todos los ascensores, en las áreas comunes y en las carteleras informativas, anunciando con gran pompa la fiesta de gala anual de Millennium Incorporations, la empresa multinacional que ocupaba los 10 pisos más altos y lujosos del edificio. Era una celebración especial por los 25 años de la compañía, un cuarto de siglo de éxitos empresariales, expansión internacional y liderazgo en el mercado. Todos los empleados del edificio, desde los ejecutivos de más alto rango hasta el personal de mantenimiento y limpieza, estaban formalmente invitados a participar en esta celebración sin precedentes. María leyó la invitación elegante con una mezcla compleja de curiosidad, emoción e incomodidad profunda. En sus 15 años trabajando en ese edificio, nunca había participado en eventos sociales de esa magnitud. Su función siempre había sido limpiar y mantener, no socializar con personas que vivían en un mundo completamente diferente al suyo. Además, era dolorosamente consciente de que no tenía ropa adecuada para una fiesta de gala donde seguramente habría vestidos de diseñador, joyas costosas y un nivel de elegancia que estaba muy lejos de sus posibilidades económicas. ¿Vas a ir a la fiesta, María?, preguntó Carla, una de las recepcionistas más jóvenes del edificio, una chica de unos 25 años que siempre había sido amable con ella y que no la trataba como si fuera invisible. Dicen que va a ser increíble. Habrá una orquesta en vivo, comida gourmet, champán francés y hasta fuegos artificiales desde la azotea. Ay, no sé, Carla, respondió María, sintiéndose genuinamente apenada y fuera de lugar. No tengo ropa para esas cosas tan elegantes. Además, no creo que encaje en ese ambiente tan sofisticado. Yo soy solo la señora de la limpieza. Eso son tonterías, María, exclamó Carla con vehemencia. Todo el mundo está invitado oficialmente. Es una fiesta de la empresa, y tú formas parte de esta empresa tanto como cualquier ejecutivo. Llevas aquí más años que muchos de los gerentes. Tienes todo el derecho del mundo de participar y disfrutar. Durante todo el fin de semana, María no pudo dejar de pensar en la invitación. Le daba vueltas en la cabeza, imaginando cómo sería estar en una fiesta tan elegante, pero al mismo tiempo sintiéndose intimidada por la idea de estar rodeada de personas tan diferentes a ella. Su hija, una mujer trabajadora de 30 años que admiraba profundamente la fortaleza y la bondad de su madre, insistió enérgicamente para que fuera. Mamá, usted ha trabajado en ese edificio durante 15 años de su vida. Ha limpiado las oficinas donde esas personas toman sus decisiones importantes. Ha sido parte fundamental del funcionamiento de ese lugar. Tiene todo el derecho de participar en esa celebración. Además, sería una experiencia única e irrepetible. El lunes por la mañana, después de una noche de reflexión profunda y oraciones pidiendo orientación divina, María tomó valor y decidió con determinación que sí iría a la fiesta. Esa misma tarde, después de terminar su jornada laboral, se dirigió al centro comercial más cercano y con los ahorros que había estado guardando cuidadosamente durante meses para emergencias, compró un vestido sencillo pero elegante en una tienda de precios moderados. No era nada extravagante ni costoso, pero era hermoso en su simplicidad, de color azul marino que la hacía sentirse presentable y digna para la ocasión especial. La noche de la fiesta finalmente llegó. El evento se realizaría en la azotea del edificio, un espacio arquitectónico impresionante
que había sido especialmente diseñado para eventos corporativos de alto nivel, con una vista panorámica absolutamente deslumbrante de toda la ciudad iluminada. María nunca había subido tan alto en el edificio donde trabajaba diariamente. Durante todos esos años, su mundo se había limitado a los primeros 10 pisos, donde realizaba sus labores de limpieza. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 40, revelando la azotea transformada para la ocasión, se quedó literalmente boquiabierta. El ambiente era absolutamente deslumbrante, como sacado de una película de Hollywood. Enormes lámparas de cristal colgaban del techo temporal que habían instalado, creando una iluminación cálida y sofisticada. Las mesas estaban decoradas con arreglos florales exóticos que seguramente habían costado más que su salario semanal, manteles de lino fino y vajilla de porcelana que brillaba bajo las luces. Meseros vestidos con uniformes impecables circulaban elegantemente entre los invitados, sirviendo champán francés en copas de cristal que tintineaban melodiosamente y ofreciendo canapés gourmet en bandejas de plata reluciente. Los invitados, como había imaginado, usaban ropas que evidentemente costaban fortunas, vestidos de diseñadores reconocidos internacionalmente, trajes hechos a medida, joyas que relucían como pequeñas estrellas bajo las luces de la fiesta. Las conversaciones que alcanzaba a escuchar giraban en torno a temas que le resultaban completamente ajenos: inversiones en bolsas internacionales, propiedades en países exóticos, viajes en jets privados, reuniones con personalidades famosas. Era como si hubiera entrado a un mundo paralelo donde las preocupaciones diarias de la gente común simplemente no existían. María se sintió inmediatamente como pez fuera del agua, como si hubiera cometido un error terrible al decidir asistir. Se dirigió discretamente hacia un rincón menos concurrido de la terraza, desde donde podía observar todo con admiración, pero sin llamar la atención sobre su presencia. Los ejecutivos conversaban animadamente en grupos, gesticulando con copas de champán en las manos mientras discutían negocios multimillonarios, fusiones empresariales, expansiones a mercados emergentes. Sus vidas parecían tan distantes de su realidad cotidiana que podría haber sido como observar habitantes de otro planeta. «Mira nada más quién decidió aparecer por aquí», dijo una voz cargada de sarcasmo y malicia detrás de ella. María se volteó lentamente y vio a Sandra, la supervisora de limpieza, una mujer de unos 45 años, que siempre había mostrado cierta rivalidad y resentimiento hacia ella, acompañada de otras 2 empleadas del departamento de limpieza que compartían su actitud negativa. «Mira qué vestido tan bonito, María», dijo una de ellas con una ironía que cortaba como un cuchillo. «Seguramente te costó una fortuna. ¿Dónde conseguiste el dinero? ¿Vendiste algo importante?» María sintió como la cara le ardía de vergüenza y humillación, pero hizo un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura y no permitir que esas palabras crueles la quebraran emocionalmente. «Buenas noches, chicas», respondió con toda la dignidad que pudo reunir. «La fiesta está realmente hermosa, ¿no les parece? La vista desde aquí es espectacular. Hermosa para quien realmente pertenece a este mundo de lujo y sofisticación», replicó Sandra con veneno en la voz. «Algunas de nosotras sabemos exactamente cuál es nuestro lugar en la vida y no tratamos de fingir ser algo que no somos. No todas podemos darnos el lujo de jugar a ser Cenicienta». Las palabras dolieron profundamente, como puñaladas directas al corazón. María se alejó de ese grupo tóxico, buscando desesperadamente un lugar donde pudiera estar sola y recuperar la compostura emocional. Encontró una terraza lateral, menos concurrida y más tranquila, donde pudo respirar profundo y tratar de calmarse, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. Tal vez Sandra tenía razón después de todo. Tal vez ella realmente no pertenecía a ese lugar de lujo y ostentación. Era solo una empleada de limpieza, una mujer sencilla y trabajadora que se ganaba la vida limpiando la suciedad que otros dejaban atrás. ¿Qué estaba haciendo allí, fingiendo ser alguien que claramente no era, tratando de encajar en un mundo que obviamente no la quería? Estaba seriamente considerando irse, bajar en el ascensor, volver a su casa y olvidarse de esa experiencia humillante, cuando escuchó una conmoción repentina en el salón principal. Voces alteradas
murmullos de sorpresa, exclamaciones ahogadas. La curiosidad pudo más que su deseo de huir, así que volvió discretamente al interior del salón y vio que todas las miradas sin excepción estaban dirigidas hacia la entrada principal de la azotea. Un hombre acababa de hacer su entrada, y su presencia había causado un silencio absoluto que se podía cortar con un cuchillo. Usaba un smoking impecable que le quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para él. Zapatos de cuero italiano que brillaban bajo las luces, cabello perfectamente peinado hacia atrás con un estilo clásico y elegante, y una barba bien arreglada que le daba un aire distinguido y sofisticado. Pero había algo en esos ojos azules profundos que le resultaba extrañamente familiar, algo que hizo que su corazón comenzara a latir más rápido sin que pudiera explicar exactamente por qué. María abrió los ojos enormes, sintiendo como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Era él. Era definitivamente él. El mendigo a quien le había dado agua apenas unos días atrás. Pero, ¿cómo era posible? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo podía ser la misma persona? Todo el salón había quedado en un silencio tan absoluto que se podía escuchar el tintineo de las copas de champán y el murmullo lejano del tráfico de la ciudad 40 pisos más abajo. El hombre caminó con una elegancia y autoridad naturales que comandaban respeto inmediato, saludando a algunas personas específicas en el camino con gestos que denotaban familiaridad y reconocimiento mutuo. Todos los presentes parecían conocerlo, pero al mismo tiempo demostraban una sorpresa genuina y profunda por su presencia inesperada en la fiesta. «Dios mío», murmuró alguien cerca de María, con una voz llena de asombro e incredulidad. «Es Eduardo Millennium, el mismísimo fundador y dueño de la empresa. Pero, ¿qué hace aquí? Se suponía que había desaparecido». María sintió como si las piernas fueran a fallarle completamente. ¿Eduardo Millennium? ¿El dueño y fundador de todo ese imperio empresarial? El hombre que había encontrado en la calle, sucio, hambriento y desesperado, ¿era realmente el mismo magnate que había construido esa empresa desde cero y que era considerado una de las personas más influyentes del país? Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar lentamente en su mente, como si estuviera despertando de un sueño confuso. Recordó vívidamente que hacía aproximadamente 3 meses, todos los periódicos del país habían reportado con grandes titulares la misteriosa e inexplicable desaparición de Eduardo Millennium. Había salido de su mansión una mañana temprano, aparentemente para su rutina diaria de ejercicio, y simplemente se había desvanecido como si la tierra se lo hubiera tragado. La Policía Nacional, investigadores privados, la familia desesperada, los empleados leales, todos lo habían buscado incansablemente durante semanas. Se había especulado sobre todas las posibilidades: secuestro por parte de competidores, accidente en algún lugar remoto, problemas de salud mental e incluso la posibilidad de suicidio debido a presiones empresariales. Y allí estaba él, vivo, aparentemente saludable, elegantemente vestido, buscándole específicamente entre la multitud de invitados con una determinación que era imposible de ignorar. Cuando sus miradas finalmente se encontraron a través del salón lleno de gente, Eduardo sonrió. No era una sonrisa social o diplomática, sino una sonrisa genuina, cálida, llena de gratitud y reconocimiento que iluminó completamente su rostro y transformó toda su expresión. Comenzó a caminar directamente hacia ella con pasos decididos, y la multitud de invitados se apartó automáticamente a su paso, como si fuera el mar rojo abriéndose ante Moisés, creando un camino directo entre ellos dos. María estaba completamente paralizada, como si sus pies hubieran echado raíces en el piso de mármol. No podía moverse, no podía respirar correctamente, no podía procesar completamente lo que estaba sucediendo ante sus ojos. ¿Qué quería él con ella? ¿Por qué venía directamente en su dirección? ¿Qué significaba todo esto? Eduardo se detuvo justo frente a ella, tan cerca que podía ver los detalles de su rostro, la sinceridad en sus ojos, la emoción contenida en su expresión.
Todo el salón los observaba, en un silencio tan absoluto que parecía sobrenatural, como si todos los presentes estuvieran conteniendo la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación. Entonces, para el asombro total y la incredulidad de todos los testigos, Eduardo se inclinó respetuosamente ante ella, como si estuviera en presencia de la realeza. «Doña María», dijo con una voz profundamente emocionada que temblaba ligeramente por la intensidad de sus sentimientos. «Usted me salvó la vida. Literalmente me salvó la vida cuando yo había perdido toda esperanza». Un murmullo colectivo de shock y confusión recorrió todo el salón como una onda expansiva. Las personas se miraban entre sí, con expresiones de total incredulidad, tratando desesperadamente de entender qué estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que el magnate más poderoso del país estuviera rindiendo homenaje a una empleada de limpieza? Sandra y sus amigas estaban completamente boquiabiertas, con expresiones de shock tan profundo que parecían estatuas de sal. Yo no entiendo nada de lo que está pasando», balbuceó María, aún en estado de shock total, sintiendo como si estuviera viviendo un sueño surrealista del cual no podía despertar. «Señor, creo que hay algún error, alguna confusión». Eduardo se enderezó lentamente y, para sorpresa aún mayor de todos los presentes, tomó las manos trabajadoras y callosas de ella entre las suyas, que eran suaves pero firmes, tratándolas como si fueran las manos más preciosas del mundo. «No hay ningún error, doña María. Hace exactamente 3 meses, yo estaba pasando por la crisis más profunda y devastadora de toda mi vida. Había perdido a mi esposa en un accidente automovilístico. Mis hijos se habían alejado completamente de mí debido a años de peleas familiares sobre herencias y control de la empresa. Y yo estaba cuestionando absolutamente todo lo que había construido. El éxito empresarial, las riquezas materiales, el sentido mismo de mi existencia». Hizo una pausa dramática, mirándola directamente a los ojos con una intensidad que era casi hipnótica. «Decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Salí de mi casa sin documentos de identidad, sin dinero, sin tarjetas de crédito, sin nada que me identificara como Eduardo Millennium. Quería entender realmente cómo es vivir del otro lado de la moneda, cómo es ser completamente invisible para una sociedad que solo valora el poder y el dinero. Durante semanas enteras, vagué por las calles más duras de la ciudad, durmiendo en plazas públicas, pidiendo comida en las puertas de los restaurantes, experimentando en carne propia lo que significa ser un desechable social. Además, era dolorosamente consciente de que no tenía ropa adecuada para una fiesta de gala donde seguramente habría vestidos de diseñador, joyas costosas y un nivel de elegancia que estaba muy lejos de sus posibilidades económicas. «¿Vas a ir a la fiesta, María?», preguntó Carla, una de las recepcionistas más jóvenes del edificio, una chica de unos 25 años que siempre había sido amable con ella y que no la trataba como si fuera invisible. «Dicen que va a ser increíble. Habrá una orquesta en vivo, comida gourmet, champán francés y hasta fuegos artificiales desde la azotea». «Ay, no sé, Carla», respondió María, sintiéndose genuinamente apenada y fuera de lugar. «No tengo ropa para esas cosas tan elegantes. Además, no creo que encaje en ese ambiente tan sofisticado. Yo soy solo la señora de la limpieza». «Eso son tonterías, María», exclamó Carla con vehemencia. «Todo el mundo está invitado oficialmente. Es una fiesta de la empresa, y tú formas parte de esta empresa tanto como cualquier ejecutivo. Llevas aquí más años que muchos de los gerentes. Tienes todo el derecho del mundo de participar y disfrutar». Durante todo el fin de semana, María no pudo dejar de pensar en la invitación. Le daba vueltas en la cabeza, imaginando cómo sería estar en una fiesta tan elegante, pero al mismo tiempo sintiéndose intimidada por la idea de estar rodeada de personas tan diferentes a ella. Su hija, una mujer trabajadora de 30 años que admiraba profundamente la fortaleza y la bondad de su madre, insistió enérgicamente para que fuera. «Mamá, usted ha trabajado en ese edificio durante 15 años de su vida. Ha limpiado las oficinas donde esas personas toman sus decisiones importantes. Ha sido parte fundamental del funcionamiento de ese lugar. Tiene todo el derecho de participar en esa celebración. Además, sería una experiencia única e irrepetible». El lunes por la mañana, después de una noche de reflexión profunda y oraciones pidiendo orientación divina, María tomó valor y decidió con determinación que sí iría a la fiesta.
Esa misma tarde, después de terminar su jornada laboral, se dirigió al centro comercial más cercano y con los ahorros que había estado guardando cuidadosamente durante meses para emergencias, compró un vestido sencillo pero elegante en una tienda de precios moderados. No era nada extravagante ni costoso, pero era hermoso en su simplicidad, de color azul marino que la hacía sentirse presentable y digna para la ocasión especial. La noche de la fiesta finalmente llegó. El evento se realizaría en la azotea del edificio, un espacio arquitectónico impresionante que había sido especialmente diseñado para eventos corporativos de alto nivel, con una vista panorámica absolutamente deslumbrante de toda la ciudad iluminada. María nunca había subido tan alto en el edificio donde trabajaba diariamente. Durante todos esos años, su mundo se había limitado a los primeros 10 pisos, donde realizaba sus labores de limpieza. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 40, revelando la azotea transformada para la ocasión, se quedó literalmente boquiabierta. El ambiente era absolutamente deslumbrante, como sacado de una película de Hollywood. Enormes lámparas de cristal colgaban del techo temporal que habían instalado, creando una iluminación cálida y sofisticada. El salón literalmente explotó en aplausos nuevamente, pero esta vez con una intensidad aún mayor. María apenas podía mantenerse en pie, sintiendo como si sus rodillas fueran a ceder en cualquier momento. Sandra y sus amigas estaban completamente pálidas, con expresiones de shock y arrepentimiento que evidenciaban que se daban cuenta perfectamente de la magnitud de su error al haber tratado tan mal a María. Además de su nueva posición ejecutiva, agregó Eduardo con una sonrisa que irradiaba generosidad genuina, doña María recibirá inmediatamente un apartamento completamente amueblado en la azotea del edificio residencial de lujo que la empresa posee, y un salario ejecutivo completamente compatible con su nueva posición de liderazgo en la organización. María finalmente logró encontrar su voz, aunque estaba completamente quebrada por la emoción que la embargaba. Señor, Eduardo, yo no tengo palabras para expresar lo que siento. No sé qué decir. Yo solo hice lo que cualquier persona con un mínimo de humanidad debería hacer en esa situación. Exactamente, respondió él, sonriendo con una calidez que transformaba completamente su rostro. Usted hizo exactamente lo que cualquier persona debería hacer, pero que tristemente muy pocos hacen en la realidad. Y esa diferencia, esa capacidad de mantener la humanidad en un mundo que a menudo parece haberla perdido, es lo que hace toda la diferencia en el mundo. Se volteó nuevamente hacia los invitados, que seguían observando la escena con fascinación total. Quiero que todos los presentes aprendan del ejemplo extraordinario de Doña María. El éxito verdadero y duradero no se mide por la cantidad de dinero que acumulamos en nuestras cuentas bancarias, sino por la cantidad de amor y compasión que damos a nuestros semejantes. La riqueza real y permanente no está guardada en nuestros bancos, sino que vive y crece en nuestros corazones. La fiesta continuó, pero ahora con un ambiente completamente transformado, como si la revelación de Eduardo hubiera cambiado la energía misma del lugar. María fue inmediatamente rodeada por decenas de personas que querían felicitarla personalmente, conocerla mejor, escuchar su historia. Ejecutivos que antes ni siquiera notaban su presencia cuando limpiaba sus oficinas, ahora la trataban con un respeto y una admiración genuinos que la hacían sentir valorada como nunca antes en su vida.